Bien, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de semiología. Vamos a continuar viendo estos temas de la parte general que todavía estamos abarcando, estamos transitando. Y como vimos la clase anterior, una vez que finalizamos, los que conocemos ya cuáles son los métodos generales de exploración de las que dispone el médico para enfrentarse, para examinar a un paciente y todos los datos que nos ofrecían cada uno de esos métodos, generalmente sucede que una vez finalizada esa etapa, aún falta un paso más y siempre falta una vuelta de tuerca como para cerrar la idea, como para confirmar una hipótesis o para refutarla, para descartarla. Y es ahí donde caemos en este amplio, amplísimo campo de métodos, de técnicas a las que llamamos complementarias al examen clínico. Y obviamente que esto es un campo extremadamente amplio, como les digo, y también representa una importante fuente laboral que si es que en algún momento a ustedes les interesa de estudiar o desarrollarse en alguna de ellas, te digo la verdad que son instrumentos, son herramientas que tienen muchísima demanda y obviamente muchísima salida laboral también, ¿sí? Vamos a conocer de qué se tratan estos métodos complementarios y vamos a empezar definiéndolos a todos ellos como a este conjunto de exámenes o de técnicas a las que recurre el médico para apoyar o para descartar a un diagnóstico, como les dije recién, un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Uno, cuando termina de examinar a un paciente, siempre tiene una cierta noción, una idea de lo que puede padecer su paciente, pero necesitamos a estas técnicas para poder apoyar nuestra idea, nuestra teoría, o bien para finalmente descartarla y buscar otro camino diagnóstico, ¿no? Y los vamos a dividir en dos grandes ramas arbitrariamente a todos estos elementos, estas técnicas, y vamos a decir que el primer grupo constituye un grupo denominado diagnóstico por imágenes y un montón de herramientas que nos van a mejorar, nos van a permitir visualizar algunas partes del cuerpo que naturalmente no lo podríamos hacer de otra manera. ¿Sí? Es la rama denominada imagenología. Y otro gran grupo lo constituye al laboratorio de análisis clínico, ¿sí? Un montón de herramientas también dentro de este área, todas ellas implican al análisis de alguna muestra biológica, de algún elemento biológico, ¿no? Pero como les dije recién, estas técnicas las llamamos complementarias justamente porque complementan al examen clínico, es decir que si nosotros las elegimos sin un criterio previo o sin un examen clínico correcto previamente, es muy probable que la información que nos ofrezcan realmente no sea válida, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que haber una buena exploración clínica primero mediante los métodos generales de exploración y recién ahí vamos a elegir, vamos a decidir cuál de estas técnicas son las que vamos a utilizar, ¿sí? En lo posible se tratan de no elegir demasiadas porque obviamente terminan siendo, digamos, muy costosas para un propietario que obviamente no puede afrontar a veces estos gastos y eso es lo que nos lleva a veces al fracaso, ¿no? Así que hay que tratar de ser muy concretos con la técnica o las técnicas que vamos a elegir. Empezamos con la primera de ellas, y seguramente todos, la mayoría de ustedes lo conocen, la radiografía, la radiología, y lo definimos como el uso médico de radiación, en este caso de radiación X, ¿sí? Rayos X, con fines diagnósticos y hasta a veces con fines terapéuticos, ¿sí? Nosotros nos enfocamos más bien hacia la utilidad diagnóstica que nos provee esta técnica, pero también sepan que hay muchos colegas que utilizan esta alternativa como una terapia coadyuvante, a veces en las enfermedades neoplásicas, sobre todo, ¿no? Junto con la quimioterapia, también es una alternativa terapéutica. Pero nos vamos a enfocar más bien a la finalidad diagnóstica que tiene esta técnica. Y cualquiera sea el tipo de aparato que utilicemos, ustedes van a leer en la guía que seguramente le vamos a proveer. Existen aparatos portátiles, como están viendo en la imagen izquierda, y otros son equipos más bien grandes, pesados, digamos, equipos fijos. Cualquiera sean ellos, todas funcionan más o menos de la misma manera, ¿sí? Constan de un equipo emisor de la radiación, ¿sí? Es el que emite la radiación X. En el medio
se va a interponer el paciente o la región corporal del paciente que queremos explorar. Y en esta parte quiero que quede bien claro que esta radiación va a ser quizás parcialmente absorbida por el paciente o por alguno de sus tejidos. Y finalmente lo que pase del otro lado, que puede ser más o menos, mayor o menor cantidad de radiación, va a terminar impactando sobre el receptor, ¿sí? Un receptor al que conocemos con el nombre de película radiográfica. Esta película radiográfica va a estar protegida, va a estar en el interior de un estuche que se conoce con el nombre de chasis, justamente porque la luz quizá digamos, afecta la composición química que tiene esta película. Entonces, una vez que impacta la radiación sobre esta película radiográfica, finalmente vamos a tener el resultado que estamos buscando, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con el resultado? Bueno, acá vamos a ver el concepto de lo que es la densidad radiográfica, que llamamos densidad radiográfica, y significa que básicamente la cantidad de radiación que recibe este receptor, y que como les dije recién, dependiendo de cuánta radiación se absorba por el paciente o por la región corporal del paciente, a veces va a pasar más y a veces va a pasar menor cantidad de radiación sobre la película. Y entonces acá lo que vamos a medir es el grado de ennegrecimiento que recibe esta película radiográfica, y decimos que las zonas que reciben mayor cantidad de radiación de la película, nos estamos refiriendo, las vamos a ver de color negro, ¿sí? Que es todo lo que están viendo de color negro, y las denominamos zonas radiolúcidas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que son radiolúcidas? Y bueno, porque las vemos de este color oscuro, negro, y decimos que son las que tienen mayor radiación porque justamente el paciente no absorbió absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué ejemplos pueden ver en esta imagen? Y por ejemplo, a nivel de la cavidad torácica, ¿sí? Lo que son los pulmones llenos de aire prácticamente no absorben nada de radiación y dejan pasar la gran mayoría, entonces, para que impacte sobre la película radiográfica, ¿sí? Pero fíjense que también van a haber zonas de coloración de distintos tonos de grises y hasta el blanco más blanco, y esas zonas las llamamos radio-opacas o radiopacas, ¿sí? Porque esta radioopacidad significa que la película recibió menor cantidad de radiación porque digamos que en el paciente, en el traspaso, algo de esta radiación quedó parcialmente en él, ¿sí? El paciente presentó fenómenos de absorción de esta radiación, ¿no? ¿De qué va a depender esta escala de grises o de blanco? Y bueno, básicamente depende de la densidad del tejido que hablemos y de su composición. Cuanto más denso es el tejido, obviamente que mayor cantidad de radio va a absorber, y nosotros a la película la vamos a ver de un color blanco, como es el ejemplo acá en esta imagen de los huesos, ¿sí? Fíjense que en una escala de grises un poco más bajo, una gradación más tenue que el blanco, pueden ver a los intestinos, a las vísceras macizas como el hígado, ¿sí? Y al agua, por ejemplo, entre otros. Entonces, esta imagen lo que les va a representar, como dijimos recién, qué elementos son aquellos que van desde el negro, desde la radiolucidez absoluta hasta el blanco, ¿sí? Vamos a tener diferentes elementos, dependiendo de su composición y densidad, dejan pasar o no lo hacen con respecto a la radiación, ¿sí? Entonces tenemos que los que nos van a dar esta coloración negra, porque no absorben radiación, van a ser aquellos órganos que contienen en su interior, por ejemplo, aire o gases, como vimos recién en el caso de los pulmones, ¿no? Y tenemos esta escala de grises que van subiendo, digamos, desde el gris más oscuro. Pueden ser ejemplos el tejido adiposo y también el cartílago. Un poco más blanco vamos a encontrarnos con el agua, por ejemplo, y numerosos tejidos blandos, la gran mayoría de los tejidos blandos. Y finalmente de color blanco, ¿sí? Que en el cuerpo es naturalmente y fisiológicamente lo más blanco que vamos a encontrar son los huesos, ¿sí? Los huesos. Y fíjense que existe una escala más, que va a estar representada por los metales, ¿sí? En este caso
El metal que nos interesa en esta técnica obviamente lo constituye el plomo. Ustedes saben que el plomo es un elemento que vamos a usar como protección, ¿sí? Hay muchísimos elementos de protección hechos con plomo, delantales, protectores de tiroides, guantes de plomo. Entonces la persona que trabaja con esto, con esta técnica, obviamente que va a estar siempre expuesta a cierto grado de radiación, por ende tiene que utilizar elementos de protección de plomo, y obviamente el cuarto donde se trabaja con radiación también debería estar cubierta, ¿sí? Por protección, por aislación de plomo, ¿sí? ¿Qué es el par radiográfico? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, resulta que la placa radiográfica es obviamente una foto, es una imagen que nosotros vemos tomada en un determinado instante, en un momento de este animal, y estamos viendo solamente una dimensión, digamos una imagen de un solo lado. Y fíjense que acá, en esta imagen, en esta placa, quizás algunos notarán algo extraño, otros quizás no, pase por desapercibido, pero si tomamos otra imagen, en este caso visto de otro lugar, visto de frente por ejemplo, ¿no? Ahí se hace mucho más evidente que este paciente presentaba por ejemplo una fractura, ¿sí? En la imagen de la izquierda quizás podría haber cierta sospecha, pero con la imagen de la derecha obviamente esta idea se corrobora, toma mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con el par radiográfico? Básicamente nos referimos a esto, que una sola placa representa únicamente a dos planos, digamos, no representa a un cuerpo, un organismo que obviamente es tridimensional, no representa todos los planos. Entonces, por eso, la mayoría de las veces, la gran cantidad de estudios radiográficos requieren mínimamente, ¿sí?, el pedido de dos incidencias. Ya vamos a ver a qué nos referimos con incidencias, ¿sí? Entonces, básicamente necesitamos dos imágenes de esta región corporal y de ser posible que estas dos imágenes sean en ángulo recto uno con respecto a la otra, es decir, que sean perpendiculares entre sí. Entonces usamos la palabra incidencia, que de esta manera es la que nos vamos a referir de ahora en más. Ahora vamos a solicitar a la persona que hace el estudio y cuál es la incidencia que queremos que tome de nuestro paciente, ¿sí? Entonces fíjense, el nombre de la incidencia se va a construir dependiendo de dónde, del sitio por donde va a ingresar la radiación en el cuerpo del paciente, y se termina la palabra con el sitio por donde abandona, por donde sale la radiación de nuestro paciente, ¿sí? Así, por ejemplo, en la imagen que están viendo del perro en la izquierda, vamos a decir que la incidencia en este caso es dorso-ventral, ¿sí? La radiación ingresa por la región dorsal del paciente y sale o abandona por ventral, ¿sí? Si este animal estuviera acostado en otro decúbito, un decúbito dorsal, o sea, con el abdomen hacia arriba, el nombre de la incidencia sería ventrodorsal, ¿sí? Espero que se entienda. Y en el caso del equino, esta incidencia, como la radiación ingresa por lateral y abandona por el otro lateral, bueno, lo llamamos normalmente laterolateral, ¿sí? Que ustedes también podrían llamarla lateromedial y digamos, la persona que hace el estudio lo entendería de igual manera, ¿sí? Entonces, esos son los nombres que le vamos a dar a las incidencias que solicitemos: cráneo, caudal, dorso, ventral, lateral, siempre teniendo en cuenta entonces el sitio por donde ingresa, por donde queremos que ingrese, y en segundo lugar por donde abandona el rayo a la región corporal de nuestro paciente, ¿sí? Bien, sabemos que en la radiología existen diferentes tipos de placa, esto que estuvimos viendo recién, las placas más comunes, es decir, las que solamente implican el equipo, el emisor, la fuente, digamos, el receptor y el paciente. A este tipo de placas las llamamos placas simples, ¿sí? No se necesita nada más que colocar el paciente, el emisor y el receptor de la radiación y se terminó. Estas placas simples son las que nos permiten estudiar en casos como los que acabamos de ver, fracturas óseas, y a veces nos permiten descubrir dónde estaban las llaves que tanto las estamos buscando. Bueno, resulta que estaban ahí, se lo comió el Bobby,
y cuerpos extraños de todo tipo, dependiendo obviamente de su composición. Y en este caso, esta sería una hembra, lo que están viendo en su interior, todos esos huesitos, columnas y cráneos, obviamente, también es útil para el diagnóstico de preñez, ¿sí? Pero se prefiere en este caso en las pequeñas especies que la utilicen, si la van a utilizar, más bien ya hacia los últimos días de gestación, hacia el día 55, 56, bastante más avanzado, cuando ya estemos asegurados que los fetos están osificados, ¿sí? Entonces podemos por lo menos ver cuántos cachorros hay en el interior de esta hembra, pero lo que no podemos saber con certeza es realmente si están vivos, ¿sí? Podemos saber cuántos hay, pero no podemos saber realmente de su vitalidad. Entonces hablamos de este tipo de placa simple porque existen otro grupo de placas a las que llamamos placas contrastadas, ¿sí? ¿A qué se refiere placas contrastadas? Bueno, que van a existir algunos elementos que pueden ser naturales, pueden ser fisiológicos, que tienen una densidad conocida, que tienen una coloración conocida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aire o los gases, como vimos recién en los pulmones, y los líquidos como la orina, ya sabemos que en una placa van a aparecer de una determinada coloración. Existen otros elementos, en este caso sintéticos, que vamos a tener que suministrarle al paciente, pero que también son de una densidad radiográfica conocida. Y tenemos dos grandes grupos que quiero que los conozcan, ¿sí? El primer grupo lo constituye esta sal, el sulfato de bario, ¿sí? El sulfato de bario está indicado exclusivamente, solamente, para placas del aparato digestivo, ¿sí? Para tomar placas contrastadas del aparato digestivo, ya sea suministrándoselo por boca al paciente o bien por enemas, parte caudal, digamos, pero exclusivamente del aparato digestivo. Tal es así que si llegamos a sospechar de que este paciente tiene una perforación en el esófago o en el recto, está absolutamente contraindicado que este sulfato de bario sea suministrado, ¿sí? Únicamente si estamos seguros de que va a quedar dentro del aparato digestivo, ahí se puede indicar este tipo de estudio, ¿sí? Existen otros elementos a los que conocemos como yodados, los sales de yodo, biyodados o triyodados. Estas se utilizan por vía parenteral, es decir, que se pueden inyectar, se pueden colocar mediante canalización en los conductos de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, para todos los demás órganos y aparatos, en este caso no es Mastercard, bueno, son los yodados, ¿está? Sulfato de bario para el aparato digestivo y los yodados para todos los demás aparatos y sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Como les dije recién, existen contrastes naturales que nos permiten distinguir, nos permiten ubicarnos en una placa. Por ejemplo, del lado izquierdo, la imagen izquierda que ven abajo, ven esa sombra oscura delante en la cavidad torácica, está representada por los pulmones. La segunda, la que está en el medio, ¿sí? Esa burbuja grande representa el estómago, en este caso una burbuja gástrica, bastante cargada de gases estómago, y todo lo que ven por detrás del estómago, también como una figura larga, ¿no? Que se gira sobre sí mismo, va y viene muchas veces, bueno, eso es el intestino, que también tiene bastante gas en su interior, ¿sí? Y en la parte caudal de este intestino lo ven bastante agrandado, ¿sí? Lo que es el colon y el recto, y también cargado con materia fecal. Entonces, estas burbujas, estas zonas, ¿sí? Que tienen aire o gas, nos van a permitir a nosotros ubicarnos más o menos en qué región, en qué altura está el problema que tiene este paciente. Y en la imagen de la derecha, abajo, lo que están viendo es esa figura ovoide, casi muy próxima a la cavidad pelviana, en el suelo del abdomen y pelvis. Entonces representa la vejiga, cargada también de orina en su interior, y ese cuerpo extraño que tiene, que están viendo que tiene una coloración un poco más radiopaca, un poco más gris, obviamente sería un cálculo, ¿no? Un cálculo urinario de mayores dimensiones, ¿no? Bastante grande, y con esto lógicamente estamos indicando urgentemente una cirugía para poder extraerlo, ¿no? Entonces esos son los contrastes naturales que ofrece ya de por sí el organismo, y como dijimos recién,
También tenemos estos elementos que podemos suministrarlo por vía oral o por vía parenteral. En la imagen de la izquierda, todo esto que ven de coloración opaca, esta radiopacidad, porque este paciente se le dio de ingerir sulfato de bario, ¿sí? Entonces de esta manera podemos ver el estómago, podemos ver el intestino delgado, podemos ver el intestino grueso. Entonces a medida que esta sal va transitando por el aparato digestivo, se van tomando, ¿sí?, placas secuenciales para ver todo el tránsito de este tubo digestivo para quizás determinar si está obstruido en algún punto, ¿no? Eso podría ser una finalidad. Y en la imagen de la derecha, lo que están viendo, en este caso ven esa burbuja grande nuevamente cerca de la pelvis, ¿sí?, que obviamente representa la vejiga cargada de este elemento, y ese filamento un poco más largo que viene de la región lumbar representa los uréteres, ¿no? Entonces a este paciente probablemente le inyectaron una sal yodada por vía endovenosa, y de esa manera, tomándole la placa, entonces se puede ver cómo esta sal yodada pasa por los riñones, se pueden ver la pelvis renal, quizás se pueden ver los cálices de otras especies, se ven los uréteres, se ve la vejiga, se ve la uretra a medida que lo va expulsando del cuerpo, ¿no? Entonces esa básicamente sería la idea de un estudio contrastado, ¿sí? También es bueno saber que antes de que indiquemos un estudio contrastado, una placa contrastada, siempre este estudio tiene que estar precedido por una placa simple, ¿sí? Un estudio contrastado siempre está precedido por un estudio simple necesariamente. Pasamos a otro método que es la ecografía o ultrasonografía. Seguramente también lo habrán escuchado nombrar, lo habrán visto en numerosas ocasiones. Es una herramienta bastante útil en nuestra profesión y la definimos como una técnica de diagnóstico médico, en este caso basada en el uso de ultrasonido. ¿Sí? Por ahí, ya por el solo hecho de basarse en el uso de ultrasonido, obviamente que la hace bastante más inocua o inofensiva si la comparamos con la radiografía. Estamos utilizando radiación, ¿no? En este caso, esta técnica no tiene ningún tipo de contraindicaciones y es mucho más inocua que la anterior que vimos recientemente. ¿En qué consiste el aparato? Bueno, este ecógrafo, hay distintos modelos, distintos tipos, pero básicamente la pieza fundamental, la más importante del aparato, es lo que conocemos como transductor, ¿sí? ¿Qué es el transductor? Ustedes van a leer que hay muchos tipos, diversos tipos de transductor, pero básicamente este elemento es el emisor de ultrasonido, es el que genera el ultrasonido, que lo envía después a través de los tejidos, a través del cuerpo, y una vez que ese ultrasonido choca contra los órganos, los tejidos, y nuevamente rebota ese eco, ¿sí? Lo que va a captar nuevamente es ese rebote y se transforma también en un aparato emisor. Entonces, el transductor cumple la doble función de ser el emisor del ultrasonido y también el receptor del eco, ¿sí? Una vez que el sonido choca contra los tejidos, vuelven en forma de eco y nuevamente el transductor lo capta, ¿no? Lo envía, una vez que sucede esto, lo transforma en una señal eléctrica y lo envía a la unidad de procesamiento, ¿sí? La unidad de procesamiento que viene a ser como una computadora, ¿sí? Y una vez que se procesa, lo transforma en una imagen, que es lo que nosotros terminamos viendo en formato de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. ¿Para qué está indicado, para qué es útil este tipo de estudio, el ecógrafo, la ecografía? Bueno, básicamente es útil para toda vez que querramos, evaluar la estructura, acuérdense la palabra, queramos evaluar la estructura de un órgano, de un tejido, y también de evaluar su dinámica, su funcionamiento, ¿sí? Entonces, muy útil realmente cuando uno quiere estudiar órganos blandos, tejidos blandos, sobre todo los riñones, el hígado, el intestino, el corazón, todos los órganos blandos que a ustedes se les ocurra, cuando quieren estudiar su estructura y su funcionamiento, su dinámica, porque nos permite verlos en vivo e indirecto, entonces la ecografía quizás sea la técnica más adecuada, ¿no? La que deberíamos elegir.
¿A qué llamamos ecogenicidad? Bueno, básicamente cómo interpretamos lo que nos muestra esa unidad de procesamiento. Algo parecido a lo que vimos con la radiografía. También nos vamos a encontrar con elementos que son más bien oscuros, de color negro, otros grises, otros blancos, bueno, algo muy parecido. A todas aquellas zonas que son oscuras, que son negras, nosotros le vamos a llamar, y en este caso, como nos referimos a ecografía, las denominamos no ecogénicas o anecoicas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que todos estos tejidos, estos elementos, prácticamente no devuelven el eco, es decir, que no rebotó contra nada el ultrasonido y se perdió absolutamente todo. Entonces lo vemos con este color negro, ¿no? Y obviamente tenemos una escala intermedia de colores grises a las que, digamos, todos los órganos, tejidos que tengan esta propiedad los vamos a denominar poco ecogénicos o hipoecoicos, ¿sí? Zonas hipoecoicas. Y finalmente a las que vemos de color blanco, el blanco más intenso, las vamos a llamar, ¿sí?, zonas muy ecogénicas o hiperecoicas. ¿Tá? Entonces algo similar a lo que vimos con la radiografía, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto este ultrasonido rebote o no lo haga, entonces vamos a ver zonas de color negro, de color gris o de color blanco, ¿sí? ¿Y de qué depende de que un tejido o órgano devuelva o rebote este ultrasonido? Y obviamente depende de su composición y depende de su densidad, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que esos dos elementos que veían recién, muy parecidos, los dos en un órgano hueco, oscuro, y los dos de forma circular, pero fíjense que el diagnóstico para uno y para otro era totalmente diferente. Si el de la izquierda se trataba de un feto, de un embrión, en este caso es un embrión bovino de 45 días, muy pequeño, y el de la derecha era un cálculo urinario casi del mismo tamaño, ¿sí? Cuando hablamos de utilidad de la ecografía para la reproducción, realmente hoy en día es una de las técnicas más sensibles y, digamos, la más precoz que se puede utilizar para el diagnóstico de preñez. Es decir, que en muy poco tiempo después del servicio de cualquier hembra, esta técnica permite diagnosticar si esa hembra está preñada o no lo está, ¿sí? Así que gran utilidad tiene esta técnica para la reproducción en todas las especies domésticas. Como les dije, ¿de qué depende el resultado, la ecogenicidad de los tejidos? ¿Sí? Depende de su composición y de su densidad. Entonces tenemos esta escala de aquellos tejidos anecoicos, es decir, los que no devuelven el ultrasonido, dejan pasar, por ejemplo, la sangre, el agua, ¿sí? Como vimos recién, esas zonas negras básicamente eran órganos que tenían líquido en su interior, ¿no? Una escala intermedia de grises, grises más oscuros, grises más blancos, más claros. Hablamos del riñón, del hígado, del vaso, de los músculos, como son órganos que se van haciendo cada vez más densos o tienen menor contenido de agua en su composición. Y finalmente los que son hiperecoicos, es decir, los que devuelven prácticamente todo el ultrasonido, rebotan ese ultrasonido, obviamente lo vamos a tener a los huesos, ¿sí? Pero fíjense que también está el aire. Y el aire en este caso es algo extraño, a diferencia de la radiografía, también se comporta de la misma manera que los huesos devuelven el eco, pero esto tiene algo que ver con una propiedad que quiero que lean después en la cartilla, que se llama impedancia acústica, ¿sí? Que básicamente depende de la diferencia de densidades que van a tener dos tejidos, como pueden ser el aire, como puede ser la piel, como pueden ser los gases contenidos en un órgano. Entonces, cuanto mayor diferencia hay de densidad de estos tejidos, mayor va a ser la impedancia y por eso, digamos, el ultrasonido no puede penetrar al interior de estos órganos, ¿sí? Pero de todas maneras quisiera que lo lean, que traten de ver un poquito esa teoría, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros hiciéramos una ecografía de pulmones, obviamente no lo veríamos negro como en una placa, al contrario lo veríamos de color blanco, ¿sí? Esa sería la gran diferencia. Vemos otra técnica, en este caso el ecodoppler o doppler color, que en muchas ocasiones en realidad se trata de una función extra, una función más que tienen también los ecógrafos habituales, los más nuevos,
Y vamos a definir al ecodoppler. Seguramente ustedes habrán estudiado, se acuerdan de lo que es el principio de Doppler, que decía que el ultrasonido tenía la propiedad de cambiar su frecuencia cuando chocaba contra un elemento que estaba en movimiento, ¿sí? Entonces, toda vez que este ultrasonido choque contra un elemento que está en movimiento, tiene la propiedad de cambiar su frecuencia, es decir, de aumentar o de disminuir su frecuencia. Entonces, basándonos en este principio, esta técnica o esta variante nos va a permitir evaluar, por ejemplo, la dirección, el sentido y la velocidad de algún fluido, como puede ser la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense, como hablamos recién en el ejemplo, esta es una ecografía común, una ecografía cardíaca, una ecocardio, y lo que están viendo, o lo que podrían hacer con esta ecografía, es evaluar la estructura. Podemos ver el espesor de las paredes del corazón, vemos las cámaras cardíacas, lo que están viendo en el medio es una válvula cardíaca. Entonces, ven cómo en tiempo real uno puede estudiar la estructura y la dinámica de un órgano cualquiera, en este caso el corazón, ¿sí? Pero con esta función extra, con esta función Doppler o Doppler color, fíjense que nos va a representar en una gama de colores que van desde el rojo hasta el azul. Obviamente que la persona que hace este estudio lo entiende, lo interpreta, pero uno puede saber con esta gama de colores rojos o azules hacia dónde se dirige la sangre, es decir, si se está acercando hacia el transductor o si se está alejando del transductor. Y por supuesto tiene que saber interpretar si eso es normal o es anormal. Entonces, por ejemplo, esto en un corazón tendría una gran utilidad para saber, por ejemplo, si la sangre está circulando realmente de una cámara a otra como debiera hacerlo, o si está circulando en un sentido contrario. ¿Sí? Cuando hay una falla valvular, por ejemplo, eso puede suceder, y esta técnica de Doppler color permitiría, digamos, diagnosticarla. ¿Sí? Bien, ¿qué es la centellografía o gammagrafía? Esto es una técnica que incluimos en el programa seguramente. Es muy poquito lo que pedimos, solamente el concepto, queremos que conozcan esta técnica. Creo que acá no sé si realmente está disponible en el país, y si está disponible seguramente serán en grandes centros urbanos, ¿sí? O Buenos Aires o qué sé yo, Córdoba quizás. Esta técnica llamada centellografía o gammagrafía podemos definir como la especialidad diagnóstica y quizás también terapéutica que se basa en el uso de radioisótopos, es decir, vamos a usar minerales, vamos a usar drogas, elementos que son radiactivos básicamente, ¿sí? En este sentido se parece bastante a lo que es la radiografía, porque obviamente nuevamente estamos utilizando radiación, pero en este caso es otro tipo de radiación. El elemento más usado en medicina veterinaria es eso que ven ahí entre paréntesis, significa tecnesio, el elemento, el mineral se llama tecnesio 99, es una sal un poco más largo el nombre, más complejo, pero solamente para que lo conozcan. ¿En qué se basa el uso de esta técnica? Una vez que se suministra esta sustancia radiactiva, este isótopo radiactivo, ingresa al organismo, ¿sí? Se fija a diferentes tejidos u órganos que nosotros sabemos que lo va a hacer, sabemos a dónde va a ir dirigido, y elimina, una vez que se descompone, tiene la propiedad de eliminar y liberar grandes cantidades de energía, de radiación, pero en este caso es una radiación de tipo gamma, ¿sí? De ahí el nombre de gammagrafía. Esta radiación, estos fotones gamma, son detectados por el aparato, por el receptor, por un escáner que se llama cámara gamma, y obviamente que esa información la procesa y la transforma finalmente en una imagen, algo similar a lo que están viendo ahí abajo. Si están viendo una centellografía, por ejemplo, de un miembro, de una centellografía ósea, y la de la derecha representaría los riñones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ven con esas coloraciones que están implicando que este elemento que nosotros introdujimos al cuerpo del animal se está fijando a una determinada zona del cuerpo. ¿Sí? Con eso podemos estudiar muchísimas cosas, sobre todo información morfológica de estos tejidos o de estos órganos, y también información funcional. ¿Sí? Es muy importante
la capacidad que tiene de aportar datos sobre el estado funcional de órganos o de tejidos, y lo hace en forma mucho más precoz que quizás otros métodos complementarios. Entonces esta técnica tiene gran aplicación para, por ejemplo, el estudio de glándulas endócrinas, cuando uno sospecha de un agrandamiento o un funcionamiento exacerbado o incluso disminuido de una glándula endocrina. Quizás esta técnica, centellografía, podría darnos, digamos, la información que estamos buscando, ¿sí? La información morfológica y funcional, incluso mucho antes que las demás técnicas, es decir, que es bastante sensible esta alternativa. ¿Qué es la electrocardiografía? También la conocen, la habrán visto en fisiología, el electrocardio, y es una técnica que permite visualizar, medir y registrar, pero la actividad eléctrica del corazón. Esto quiero que quede bien claro. Cuando elegimos el electrocardiograma, obviamente, es porque queremos conocer la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Nos permite verla, permite medirla y permite registrarla, ¿sí? ¿Cómo se registra? Ustedes recordarán que se utilizaban una serie de pinzas de diferentes colores que, dependiendo de dónde lo colocaban, en qué miembros o en qué región corporal, entonces a esos puntos ya determinados, predeterminados, nosotros los conocíamos como derivaciones, ¿sí? Derivación 1, derivación 2, había una serie de combinaciones posibles. Entonces, una vez que se colocaban esos electrodos, y dependiendo de la derivación que nosotros usábamos, algo así era la técnica, el animal colocado en la camilla, acostado con las pinzas, ¿sí? De sus miembros de distintos colores, y esto es el registro. De esta manera veíamos el registro electrocardiográfico, ¿sí? Con esos picos, con esas ondas, la onda P o el complejo QRS, la onda T, y todo esto en este papel calibrado, milimetrado, porque obviamente la persona que conoce la técnica y conoce lo que es normal, con esto puede llegar a detectar, digamos, algunas alteraciones que nuestro paciente no lo manifiesta clínicamente. Es decir, que muchas enfermedades o muchas cardiopatías que pueden llegar a ser subclínicas pueden llegar a salir a la luz a través del uso de este electrocardiograma, ¿sí? Esto es importante porque si a este paciente lo vamos a someter a una cirugía, por ejemplo, y resulta que en esta técnica, en el electrocardio, detectamos que tiene una arritmia o que tiene una cardiopatía, quizás la anestesia, digamos, lo termine matando. Puede llegar a ser fatal, puede ser que no resista la anestesia. Entonces, siempre que sospechemos de un animal que tiene una cardiopatía, que tiene una alteración en la actividad eléctrica del corazón, y obviamente alguno que va a ser sometido a una cirugía que requiera anestesia, no está de más pensar en esta alternativa, ¿sí? Y así, usando este principio, el principio de que a través de un electrodo uno puede registrar la actividad de un órgano, como en este caso vimos recién el corazón, bueno, en realidad existen un montón de alternativas más. Solamente podemos estudiar el corazón mediante este fundamento. Es decir, que usando electrodos y registrando la actividad eléctrica, uno también puede conocer la actividad muscular, el funcionamiento de un músculo, como podemos ver. El nombre construiríamos de esa manera, electromiografía. Podemos estudiar troncos nerviosos, en la electroneurografía. Podemos estudiar la actividad eléctrica del encéfalo, del sistema nervioso central, que se conoce como electroencefalografía. Incluso podemos conocer si la retina de un paciente funciona, si este paciente puede ver o no puede ver, lo que se conoce como electroretinografía, ¿sí? Entonces ven que básicamente todas ellas tienen en común que a través de un electrodo uno puede estudiar y registrar la actividad eléctrica básicamente de cualquier órgano, de cualquier tejido del cuerpo, y el fundamento es exactamente el mismo, ¿sí? ¿Qué es el monitoreo electrocardiográfico continuo, el que conocemos como Holter? Seguramente lo habrán escuchado también. Bueno, esta técnica se basa en el principio similar al anterior, ¿sí? Básicamente es un electrocardiograma, pero en este caso es un equipo portátil. ¿Por qué?
porque resulta que muchas cardiopatías, muchas arritmias cardíacas no siempre aparecen en el momento en que el paciente tenía turno, en que se le hace el estudio electrocardiográfico. Resulta que quizás esa alteración, esa arritmia, aparece a la madrugada o a la noche en su casa y uno no tiene la capacidad de detectarlo justo en el momento en que se hace el estudio. Entonces, esta alternativa, este monitoreo continuo, es bueno en ese sentido, porque el equipo portátil se le coloca al animal, se lo manda a su casa, que haga su vida normal, y quizás después de 24, 48 horas o hasta incluso una semana, se han reportado, y recién cuando vuelva de ese periodo que nosotros solicitemos, ahí vamos a tener el registro de todos esos días, de todas esas horas, y de esa manera vamos a tener, digamos, un panorama mucho más amplio de lo que es el funcionamiento cardíaco de este animal, ¿sí? Obviamente que hay que tratar de que estos aparatos son bastante costosos, traten de que vuelva después, ¿no? Anoten bien la dirección para que no sucedan imprevistos después. ¿Qué es la endoscopía? Básicamente la endoscopía, algo de esto ya vimos en la clase de inspección, ¿se acuerdan? En métodos generales de exploración. Cuando veíamos la inspección, decimos que estos endóscopos son elementos, son instrumentos que nos permiten la visualización o la inspección interna, ¿sí? Y esa inspección interna a veces puede tratarse de alguna abertura natural, como puede ser la boca, como puede ser la nariz. Podríamos hacerlo en zonas más alejadas, quizás introduciendo este aparato a, qué sé yo, a la laringe, a la tráquea, al esófago. Podemos llegar un poco a regiones más profundas, o incluso podemos hacerlo a través de incisiones quirúrgicas, ¿sí? Que vamos a infligir nosotros, vamos a hacer incisiones quirúrgicas, o bien a través de una lesión para conocer el interior de esta lesión y su profundidad. Entonces, todas aquellas herramientas o elementos que nos permitan observar, visualizar, inspeccionar el interior de un animal, nosotros lo denominamos endoscopios o endóscopos, ¿sí? Y así teníamos este ejemplo del otoscopio, que nos permite observar el interior de la oreja, ¿sí? El otoscopio es un elemento que vamos a utilizar probablemente en una de las últimas clases, que solamente está indicado para el estudio del oído externo de este animal, ¿no? Pero como les dije recién, hay elementos más costosos, más complejos, los denominados fibroscopios o endoscopios, que una vez introducido por una abertura natural, como es el ejemplo que están observando acá, este elemento se introduce por la nariz, mediante la especie equina, ya saben por qué, por el hollar y no por la boca, y de esa manera nosotros podemos estudiar la laringe, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en la imagen de derecha, y si continuamos avanzando con este instrumento, seguramente podremos visualizar la tráquea, los bronquios, y así, por ejemplo, si quieren estudiar el esófago o el estómago, perfectamente también está indicado este estudio de endoscopía, ¿sí? ¿Cuáles son los nombres que vamos a utilizar? O digamos, si ustedes tienen que pedir, solicitar este estudio, tienen que saber construir el nombre para poder solicitarlo, para poder pedir este estudio, y el nombre se construye dependiendo de la vía de acceso. Como dijimos recién, si uno solicita un estudio del aparato digestivo, yo puedo pedir, por ejemplo, esofagoscopía. Una esofagoscopía significa que quiero que ingrese por la boca y me permita el estudio del esófago, ¿sí? Una bucoesofagoscopía. Y si llega hasta el estómago será una gastroscopía. Y hablamos de digestiva baja cuando la vía de entrada viene por atrás, en este caso ingresaríamos por el recto y podríamos hablar de una rectoscopía. Y si llega hasta el colon, hablamos de una rectocolonoscopía, ¿sí? Sé que el nombre básicamente tiene que ver con el órgano que ustedes quieren visualizar y la palabra escopía al final, básicamente, ¿sí? Si hablamos del aparato respiratorio, como vimos en el ejemplo del equino, el estudio de la cavidad nasal se denominaría rinoscopía. Si llegamos hasta la laringe, una laringoscopía. Llegamos hasta la tráquea, traqueoscopía. Y si llega hasta los bronquios, broncoscopía, ¿sí? Si quieren visualizar y estudiar y analizar todas estas partes, bueno, el nombre completito sería este que están observando: rino, laringo, tráqueo, broncoscopía. Todo eso solicitan
que se le realiza a su paciente, ¿sí? La imagen que están viendo debajo, muy bien mencionar, la primera es una gastroscopía, lo que pueden ver ahí, es un cuerpo extraño, ¿no? Un pequeño problemita se comió este paciente sin querer. Y la segunda imagen están viendo una cavidad nasal en la región de los huesos turbinados, los etmoides, ¿no? La región etmoidal de la cavidad nasal, para ver todo este laberinto, famoso laberinto etmoidal. Cuando hablamos de vía urinaria, bueno, lo mismo, ¿sí? Estamos visualizando la uretra, hablamos de uretroscopía, y si llega hasta la vejiga, el término es cistoscopía. Y como dijimos también, a través de incisiones quirúrgicas uno puede introducir el endóscopo para poder visualizar, por ejemplo, el tórax. Hablamos de una toracoscopía. Cuando la incisión la hacemos en el abdomen, ¿sí? Hablamos de laparoscopía. Esto lo habrán escuchado, las famosas cirugías laparoscópicas que se hacen a través de la observación de un endóscopo a través de una incisión quirúrgica en el abdomen, ¿no? Y cuando lo hacemos en las articulaciones, estamos hablando de artroscopía, la imagen que ven abajo a la derecha. Esto tiene gran utilidad para la resolución quirúrgica de muchas afecciones del carpo, del tarso y otras articulaciones en la especie equina, por ejemplo. La artroscopía tiene bastante auge, bastante importancia en la especie equina. Bien. Pasamos ahora al otro gran grupo de pruebas, de análisis. Ya dejamos de lado las imágenes, realmente que hay bastantes más que las que yo expliqué en este caso. Después la van a tener que leer para conocer al menos su fundamento y utilidad. Y vamos a ver ahora el otro grupo, que llamamos análisis clínicos o pruebas de laboratorio, ¿sí? ¿Qué consisten estas pruebas de laboratorio? A diferencia de las pruebas de imagen, se basan en que en este caso necesitamos obtener una muestra biológica, ¿sí? Tomar una muestra biológica de nuestro paciente y enviarla para su posterior análisis. Enviársela a alguien más, o bien si ustedes lo saben hacer, por supuesto que también lo pueden hacer en sus propias clínicas o consultorios, y pues, de esa manera no tendrían que pagarlo a nadie más, el dinero quedaría para ustedes, ¿no? Así que de aquí la importancia de conocer y de saber también hacer este tipo de análisis, ¿no? En el caso de las pruebas de laboratorio, los resultados generalmente se pueden expresar en términos cuantitativos. Por ejemplo, si sacamos sangre y enviamos a medir valor de glucemia, obviamente la glucemia va a venir con un valor numérico. Queremos medir la cantidad de algunos metabolitos o enzimas hepáticas, enzimas renales, metabolitos, bueno, todo lo que sea cantidad y en sangre, digamos concentración en sangre, estamos hablando en términos numéricos cuantitativos, ¿no? Pero a veces esos resultados también van a venir con una denominación cualitativa, es decir, a veces el resultado va a ser un positivo o un negativo, a veces va a ser benigno, maligno, ¿sí? Con una palabra solamente en un término cualitativo. ¿Por qué les explico esto? Porque obviamente que el resultado con el que venga este análisis que nosotros enviamos a estudiar siempre tiene que ser interpretado por el médico, ¿sí? Si no son solamente números, son solamente palabras, y si no entendemos el complejo, digamos, todo el contexto de este animal, toda su clínica previa y el estudio que solicitamos, digamos, obviamente que esto tampoco va a servir para nada. Entonces hay que hacer una interpretación correcta de por qué solicitamos estos análisis, y obviamente cuando nos devuelven también tiene que haber la parte de razonamiento médico, ¿no? Vamos a ver la primera técnica de este grupo. Esto en las clases presenciales normalmente hacemos el práctico porque es bastante sencillo hacerlo. Y esta técnica que vamos a ver se llama punción con aguja fina, que conocemos como PAF, ¿sí? Una prueba del PAF, la punción con aguja fina. Y como ven la secuencia numérica ahí con el número 1, 2, 3 y 4, vamos a ir viendo de qué se trata esta punción con aguja fina. El primer paso, como ven arriba a la izquierda, consiste entonces en tomar la región del cuerpo que ustedes quieren mostrar, como puede ser, por ejemplo, un tumor, una neoformación, algo que apareció sobre su paciente. Tienen que fijarla con la mano, y con la mano hábil lo que van a hacer es introducir la aguja fina, ¿sí? ¿A qué le llamamos aguja fina?
a las agujas 25-8, que es la más usada, o la 40-8, ¿sí? Estos números lo van a estudiar más adelante en cirugía, pero significan básicamente una aguja de 25 milímetros o de 40 milímetros de largo, es decir, entre 2 centímetros y medio y 4 centímetros de largo, y el 8 implica su diámetro, es el 0,8 o 8 milímetros sería en este caso, lo que lo transforma en una aguja fina. Una vez que introducen esta aguja fina en el tejido que ustedes quieren muestrear, el paso 2 lo que está mostrando es, sin retirar del sitio, es decir, no van a volver a sacar esa aguja, lo que van a hacer es cambiar de dirección, ¿sí? Lo van a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, sin retirarla del punto, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como movimiento en abanico. Van a hacer este movimiento tantas veces como ustedes consideren necesaria, porque a medida que van haciendo este cambio de dirección, lo que va a pasar es que en el interior de esta aguja van a ir ingresando las células que van a constituir nuestra muestra y la aguja se va a ir llenando, ¿sí? Una vez que se va llenando, lo más probable es que en el pabellón de la aguja ustedes empiecen a notar una gotita de líquido o una gotita de sangre. Entonces eso significa que ya es suficiente, es decir, que la aguja se cargó por completo, entonces tienen que terminar ahí esta segunda etapa, ¿sí? Lo tercero consiste en la expulsión de material, y eso lo van a hacer con una jeringa, que van a tener que cargarla con aire a la jeringa, y van a soplar, van a expulsar el material fuerte con vigor, digamos, para que este material se deposite o caiga sobre un portaobjetos. Ese portaobjeto tiene que estar limpio, tiene que estar desengrasado, y ahí nosotros vamos a expeler nuestro material, ¿sí? Esta expulsión de material hay que hacerlo varias veces, es decir, hay que desacoplar la jeringa, cargar aire y volver a expeler. Se desacopla, se carga y se expele, ¿sí? Traten de acordarse de desacoplar la jeringa siempre, porque si llegaran a aspirar, llegaran a hacer el movimiento de cargar aire con la aguja acoplada, toda la muestra que tienen adentro de su aguja y el pabellón se va a ir hacia la jeringa, y ahí perdimos absolutamente toda nuestra muestra, ¿no? Y en último lugar, lo que vamos a hacer es, una vez expelido el material, ya no sale más nada de esta aguja, lo vamos a extender con otro portaobjetos limpio también, y vamos a tratar de hacer una capa fina, ¿sí? Lo más fina posible. Vamos a extender sobre toda la superficie de este vidrio para que esa muestra, que es gruesa en principio, termine siendo una capa lo más fina posible, ¿sí? Entonces vamos a ver el video. En este caso está representado con un tumor ya extirpado. Se coloca la aguja sin retirarla del sitio, movimiento en abanico. Ven como ya el pabellón está cargado, en realidad este tumor estaba lleno de líquido previamente. Cuando ya ven que tiene algo de líquido el pabellón, se termina el movimiento en abanico, se carga la jeringa con aire y se expele el material cuantas veces siga saliendo muestra, ¿sí? Desacoplan, cargan aire y vuelven a expeler, ¿está? Acuérdense de tapar la aguja, si no van a pinchar a alguien. Y con otro portaobjetos limpio, lo que vamos a hacer es darle una serie de toquecitos y toques, hasta que ustedes vean que esa muestra termina siendo una capa muy fina, ¿sí? Fácil, sencillito, ¿no? Y lo practicamos todavía mucho más fácil. Lo siguiente que hay que hacer con esos vidrios, que en el video no está contemplado, habría que fijarlos con alcohol de 96 grados, el alcohol común, que hoy en día está valorado en euros, me imagino, pero bueno, si lo vamos a hacer hay que tener alcohol, obviamente. Eso lo podemos hacer colocándole unas gotitas arriba o directamente llevando los vidrios al interior de un frasco con alcohol, ¿sí? Durante 5 minutos por lo menos logramos que todas esas células, todo lo que mostramos nosotros, se fije en el vidrio, y una vez que está fijado, una vez que volvemos a retirar después de esos 5 minutos y lo secamos, la verdad que puede permanecer por bastante tiempo así el vidrio, mucho tiempo. De esta manera lo podemos guardar nosotros, podemos enviarlos a un laboratorio y puede pasarse varios días si está bien fijado
hasta que finalmente alguien lo coloree. Acá colorantes hay una gran variedad de colorantes dependiendo del estudio que quieran hacer, y obviamente el que lo observa dirá de qué se trata este diagnóstico, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta punción con aguja fina? Esta técnica lo que tiene de bueno es que provoca escaso daño tisular, porque ven que la verdad que a pesar de ser invasivo es muy poco el daño tisular que provoca, por ende el sangrado que va a aparecer con la técnica es mínimo, muy poquito. Si aparece mucha sangre, a veces es conveniente suspender la punción y buscar otro sitio para muestrear, porque la sangre termina enmascarando por ahí las células que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Si hay mucha sangre, a veces la muestra no es tan buena. Y está indicado, como dice abajo, para los llamados estudios citológicos. Cuando yo quiero estudiar células, por ejemplo, de un tumor, quiero conocer si este estudio se denomina citología o citodiagnóstico. Entonces esta técnica, la verdad que viene bastante bien para los estudios citológicos, ¿sí? Una variante que lo vamos a mostrar directamente con el video es la punción aspiración con aguja fina, y se llama PAAF en este momento, una A más, porque como pueden ver, la diferencia con el PAF, que en este caso ya la jeringa está acoplada y directamente lo que hacemos con esa jeringa es ejercer presión negativa para que la muestra salga del interior, ¿no? En este caso estamos usando otra vez el mismo tumor, pero imagínense que esto puede ser para extraer líquidos de un tórax, puede ser para extraer líquidos de un abdomen, puede ser para punzar un absceso, un hematoma, lo que ustedes quieran, con la jeringa acoplada. Entonces podrían tranquilamente obtener todo el líquido que tiene en el interior esta zona que ustedes quieren muestrear, ¿no? Entonces hablamos de punción aspiración, esa sería la variante con respecto al anterior, que directamente ya con la jeringa acoplada está aspirando la muestra. En este caso lo deposita en un tubo porque tiene bastante cantidad de líquido, pero no siempre, no se queden con la idea de que solamente sirve para mostrar neoplasias fluctuantes que tengan líquidos en su interior o órganos con líquidos en su interior, porque a veces también los tumores que son secos, que son muy sólidos, y en donde uno haciendo el PAF no saca absolutamente nada porque tiene mucho tejido conectivo, y cuando son extremadamente secos, bueno, también quizás aspirar un poquito, hacer un poco de presión negativa, puede llegar a ayudar el poco de tejido suelto, de tejido libre, ingresa al interior de la aguja. Así que también es para los dos extremos, digamos, cuando hay líquido o cuando realmente estas zonas a muestrear son muy fibrosas, muy firmes, muy secas, también puede ayudar el PAF, ¿sí? Como les dije, para muestreo de líquidos o bien tejidos que son muy sólidos, secos. Y lo importante es que esto tiene aplicación terapéutica. ¿A qué se refiere? Cuando uno hace esto sobre un absceso, por ejemplo, un absceso es extremadamente doloroso para cualquier animal. Cuando ustedes drenan un absceso, eliminan todo el contenido de pus, obviamente que el animal con esto siente alivio, ¿sí? Entonces no solamente están muestreando, no solamente están diagnosticando, sino que ya que estamos también lo están aliviando, también lo están tratando, ¿sí? Ni hablar si el líquido que están extrayendo lo hacen de una cavidad torácica para un animal que no puede respirar, obviamente todavía mucho mejor. Bienvenida sea la punción aspiración para aliviar la sintomatología de un animal, ¿sí? La desventaja quizás que tiene esta alternativa con respecto al PAF es que la presión negativa que generamos con la jeringa va a provocar bastante más daño celular, bastante más sangrado, y bueno, eso ya como les dije anteriormente, puede que nos tape un poquito nuestra muestra, puede que la sangre termine siendo un problema para llegar a descubrir lo que queremos ver realmente, ¿no? Pero es una alternativa que tenemos que conocer. ¿Qué es la punción guiada? Como pueden ver en este caso, si hacemos una combinación de dos técnicas que ya vimos, por un lado estamos usando una aguja, estamos punzando un órgano, pero también nos valemos de una técnica de imagen como es la ecografía, ¿sí? Allá arriba a la derecha están viendo el transductor
colocado casi en la misma región donde se está introduciendo la aguja, en este caso una aguja para mostrar un órgano un poco más profundo, ¿no? Entonces hablamos de punción guiada o punción ecoguiada, porque en este caso necesitamos realmente visualizar lo que estamos por mostrar, porque se trata de un órgano profundo o de un tumor que está en una ubicación profunda. Entonces, como para hacerlo a ciegas, representa por ahí un riesgo grande para el paciente, riesgo de que toquemos algún vaso importante o que dañemos otro tejido, otro órgano. Entonces la ecografía nos brinda la posibilidad entonces de ver lo que estamos mostrando y con eso minimizamos, pero en gran medida, los riesgos para nuestro animal, ¿no? Otra técnica sencillita de realizar se conoce con el nombre de impronta y básicamente consiste en lo que están observando, ¿sí? Con un portaobjetos limpio, desengrasado, vamos directamente y apoyamos sobre el tejido, sobre el tumor, sobre la región que queremos mostrar, solamente apoyando el vidrio, ¿sí? Sobre el tejido, la zona que queremos mostrar. Ya con eso nuestra muestra queda depositada sobre el portaobjetos, ¿no? Acá lo que van a ver es lo que les contaba con el PAF recién, y vamos a sumergir en un frasco con alcohol. Lo conveniente es colocar a los vidrios de la parte que tiene la muestra, que no se toquen entre ellos. ¿Sí? Si yo sé de qué lado está la muestra, traten de que no se toque con la otra porque se van a pegotear y vamos a perder ese material biológico. Hay que ponerlo, como decimos normalmente, espalda con espalda, y ahí recién lo sumergimos en el frasco con alcohol, que eso debe valer hoy en día, ni quiero ponerme a pensar. ¿Para qué se utiliza la impronta? Bueno, básicamente está indicado para aquellos tejidos que tienen escasa unión celular, escasa unión tisular, por ejemplo, en las lesiones ulcerosas, ulcerativas, como vimos en el ejemplo de inspección, ¿se acuerdan? Esa lesión redondeada en el labio, que prácticamente no tenía piel, que era rojiza. Bueno, esa es una lesión ulcerosa, ulcerativa. Si uno coloca directamente el portaobjetos, ya esas células, como están tan laxamente unidas entre ellas, entonces directamente se van a depositar, van a quedar pegadas al vidrio. Y con eso tenemos nuestra muestra lista para fijar y para colorear. Otra alternativa la constituye el hisopado, como están viendo. En este caso es un hisopado de oreja, bastante útil para las otitis de cualquier especie. Las otitis caninas son un problema bastante frecuente. Entonces, con un hisopo, que no necesariamente tiene que ser estéril, depende de lo que ustedes quieran ver, un hisopo común y corriente en este caso, se introduce en el interior del tejido que queremos, o el órgano que queremos mostrar, y con movimientos de rodamiento tomamos en este caso el cerumen, y fíjense que sobre un portaobjetos lo que van a hacer es hacerlo girar, hacerlo rodar al hisopo para que la muestra quede depositada sobre el porta, ¿no? Este hisopado es bastante útil, muy utilizado para mostrar secreciones o exudados. Secreciones, acuérdense que hablamos de producto natural, y exudados cuando hablamos de productos patológicos. Y también permite el estudio citológico. En este caso, si miramos directamente al microscopio, seguramente nos encontremos con células inflamatorias, a veces ácaros, a veces hongos. ¿Sí? Y si queremos un estudio microbiológico, acá cambia un poco la historia, porque si en ese caso el hisopo va a tener que ser estéril, tiene que ser estéril, y una vez que muestremos esta oreja, tiene que ir en un medio de transporte para que la muestra no se contamine, para que llegue al laboratorio de microbiología. Eso lo conocemos como transporte Stuart, seguramente lo van a ver, lo van a estudiar. Este hisopo se introduce directamente en el medio de transporte y de esa manera la enviamos al laboratorio de microbiología, ¿sí? El raspado de piel, el raspado cutáneo, bueno, esto lo van a hacer bastantes veces en su carrera, y como verán consiste en utilizar una hoja de bisturí. Generalmente se recomienda que no tenga tanto filo esa hoja de bisturí, y lo que hacemos es raspar la superficie de la piel, la lesión, la zona que ustedes quieran muestrar,
y de ser posible tienen que contar con algún material adherente, como puede ser la vaselina o la glicerina, que ya se colocó previamente sobre ese portaobjetos, ¿no? Entonces cuando nosotros depositamos el material no vuela, no se esparce, sino que queda adherido al vidrio gracias a la glicerina o la vaselina, ¿sí? El raspado cutáneo es indicado, es muy útil para observar ácaros cuando sospechamos de enfermedades producidas por ácaros, como son las famosas sarnas, y hay que considerar que la profundidad del raspado claramente depende del agente que sospechemos, ¿sí? Ustedes conocen que hay ácaros que tienen una localización superficial sobre la epidermis y hay otros que son más bien profundos, ¿sí? Entonces, si uno sospecha de un ácaro que vive en la profundidad de un folículo piloso, es decir, bastante más adentro, quizás lo conveniente antes de raspar esta piel sea comprimir un poco, apretar un poquitito para que ese ácaro salga, se vaya un poco más a la superficie y ahí recién sometemos al raspado hasta que veamos un puntillado hemorrágico, ¿sí? Empezamos a ver las primeras puntitas de sangre, bueno, eso sería suficiente para frenar el raspado. ¿Qué es la tricografía? Bueno, esta tricografía, como el prefijo trico significa pelo, básicamente consiste en el estudio de los pelos, ¿sí? ¿Por qué el estudio de los pelos? Porque realmente es una herramienta que puede dar muchísima información si realmente les gusta esta área de la medicina, el estudio de la piel y de los anexos. Van a estudiar un montón de enfermedades que se pueden diagnosticar solamente mirando los pelos de este paciente. Lo que nosotros pretendemos es que al menos conozcan esto, ¿no? Que sepan que los pelos en realidad no son estructuras rígidas, inertes, sino que todo lo contrario, son estructuras que tienen una dinámica, que tienen un ciclo de vida, que básicamente consta de 3 estadios o 3 fases. La primera se llama fase anágena o fase de Anagen, que es aquella fase en donde el pelo crece, donde tiene una multiplicación activa, digamos que está en el mejor momento de su vida, ¿sí? Van a ver un pelo bastante grueso, pigmentado, con una raíz bien voluminosa. Pasamos por un estadio intermedio que se llama fase catágena o decatagen, donde básicamente no hay más crecimiento, ¿sí? Se frena un poquito la actividad. Y finalmente llega a la tercera etapa, tercera fase, que se denomina telógena o telógeno, ¿sí? En esta fase es aquel pelo en donde prácticamente ya está muy poco adherido al folículo piloso y es el pelo que se va a terminar cayendo, que se va a terminar reemplazando por otro nuevo en el proceso que conocemos como muda. Sabemos que todos los animales mudan su pelaje dependiendo de la estación del año y dependiendo de muchísimos otros factores, pero siempre el pelo que se recambia es un pelo que está en este estadio, ¿sí? Es un pelo en fase telogénica, ¿sí? En imagen, de esta manera lo verían, como ven arriba, el pelo pigmentado, un poco más grueso, y con una raíz bien voluminosa, gruesa, y este está en su mejor momento. Este es un pelo en fase anágena. En cambio, el que ven abajo, y mucho más pálido, más fino, y bien sequito, se lo notan acá pobrecito. Ese sería un pelo en fase telogénica, fase de telógeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros extraemos esta muestra de pelos y por tracción, probablemente nos encontremos con muchos tipos de pelo, pero la gran mayoría de ellos deberían ser como el de abajo, ¿no? Si se sueltan fácilmente, esperemos que sean como este de abajo, en fase telogénica y no como el de arriba, que es cuando debería estar más firmemente implantado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, esta tricografía permite evaluar, como les dije recién, qué tan fuertemente está implantado el pelo en su folículo. También podemos estudiar la estructura, o sea, la histología del pelo, que ustedes saben, reconocen distintas capas, tiene su cutícula, su corteza y su médula, y también las diferentes etapas del crecimiento del pelo, como ya repasamos recientemente, ¿sí? Entonces, con estos conocimientos nosotros podemos llegar a diagnosticar numerosas enfermedades a través del estudio de los pelos, ¿sí? De otra manera de hacerlo, quizás en vez de traccionarlo, también lo podemos lograr con esta técnica que se llama cinta de acetato, que es la famosa cinta adhesiva. Nosotros usamos una cinta scotch común y corriente y lo que hacemos es con un trozo de cinta
realizamos una serie de toquecitos sobre la superficie que queremos muestrear, sobre la piel que queremos muestrear, y a esa cinta, una vez que la colocamos hacia arriba, que nuestra muestra queda hacia arriba, digamos, la terminamos atando, la terminamos fijando a un portaobjetos. Entonces, de esa manera, la muestra que vamos a observar constituye esa cinta con todo lo que se quedó pegado a ella, ¿no? ¿Para qué se indica esta técnica? Bueno, se aplica cuando notamos que existen lesiones descamativas, es decir, la piel de nuestro paciente tiene muchas escamas, como si fueran caspa. Cuando notan esas escamas grandes o pequeñas, se indican este tipo de muestreo. Y también es útil para evaluar ácaros, ¿sí? Por ahí no queremos raspar a nuestro paciente, no nos gusta hacerlo sangrar, como vimos recién con el bisturí. Entonces quizás apretando un poquito el folículo, apretando los pelos, si sospechamos de ese ácaro que vive en las profundidades, bueno, apretamos un poquito para que salga y tratamos de atraparlo con la cinta. Entonces también quizás sea una manera de poder diagnosticar enfermedades provocadas por ácaros. Finalmente llegamos al análisis de sangre, que quizás sea, a pesar de ser el último, no deja de ser uno de los más importantes. Ustedes saben que la sangre es uno de los fluidos corporales de mayor utilidad y mayor cantidad de estudios puede llegar a brindar en medicina, y la veterinaria no es la excepción. Se van a encontrar con las distintas regiones donde uno puede extraer una muestra de sangre, eso también ya lo estudiaron en fisiología. ¿Sí? Cuáles son las venas en los pequeños, en los grandes, eso no voy a perder tiempo explicando en este momento, lo van a tener que leer. Y me interesa que sepamos esto, ¿sí? La cantidad, fíjense la cantidad de estudios que nos permite realizar una muestra de sangre, ¿sí? Esto va a depender de la cantidad de sangre que ustedes traigan, obviamente. Uno puede solicitar el hematocrito, es decir, juzgar los elementos de la sangre, los elementos formes. Podemos hacer recuentos absolutos, recuentos relativos. Podemos estudiar los famosos perfiles, que son los perfiles como hablamos anteriormente, cuando uno solicita metabolitos, enzimas o elementos que provienen del funcionamiento hepático renal. Bueno, eso le llamamos perfil hepático, perfil renal, perfil pancreático. ¿Sí? Estudiamos un montón de elementos que tienen que ver con el funcionamiento de órganos que de otra manera no tendríamos acceso a ellos, ¿sí? Podemos dosar hormonas, ¿sí? Para estudiar digamos, el funcionamiento adecuado o no de las glándulas endocrinas, como también hablamos al principio, y llegamos al final en este último ítem, que consiste en el estudio de anticuerpos, ¿sí? La famosa serología. Tiene muchísimas aplicaciones para el diagnóstico de enfermedades infecciosas sobre todo, y tal es así que van a ver en inmunología en el segundo cuatrimestre toda una materia dedicada exclusivamente al estudio de estos anticuerpos. Así que nosotros no vamos a detenernos mucho, solamente queríamos mostrarles todas las alternativas que ofrece el estudio, el análisis de sangre, ¿sí? Y una de las técnicas que quizá nos interesa, que puedan practicarla si es posible, y si no, bueno, ya veremos al regreso cómo podemos retomar esto, es el denominado frotis sanguíneo, ¿sí? Esta técnica consiste en tomar una gota de sangre muy pequeña, lo más pequeña posible. Traten de que no sea demasiado grande esa gota porque va a ser sumamente engorroso después nuestro frotis, como ven en este video. Tiene que ser una gota bastante pequeña, obviamente que lo extrae con una micropipeta, así cualquiera. Nosotros con la aguja quizás sea un poco más difícil, pero bueno, la idea es que sea una gota muy pequeña. Vamos a utilizar un segundo vidrio, en este caso, como ven ahí, lo coloca por delante de la gota, fíjense ese detalle, lo coloca por delante de la gota, y lo que va a hacer en acto seguido es tocar la gota para que por capilaridad se extienda hacia los extremos. Una vez que se extendió hacia los extremos, ahí recién hace el deslizamiento o el famoso frotis. Entonces lo toca por capilaridad, se dirige hacia los bordes y ahí lleva entonces el famoso extendido o frotis. Y queda una capa bastante fina, que es lo que tenemos que lograr, que tiene que ser bien finita y lo más corta posible, ¿sí? Tenemos que considerar que a esa muestra,
así como vimos a las muestras de PAF o PAF, sería conveniente fijarlas también con alcohol durante 5 minutos. Como dijimos recién, que el tamaño de la gota no sea tan grande, sea lo más pequeña posible. Y un detalle que por ahí cuesta lograr es que el vidrio que va a usar, que va a servir de extensor, tiene que tener una angulación bastante baja, aproximadamente unos 30 grados, ¿sí? Cosa que es muy difícil de medir, pero fíjense que sea lo más bajo posible para que el extendido sea bastante fino y sea útil después, ¿no?